Bienvenidos a mi canal, un canal donde entramos a mundos nuevos. Hoy seguimos con esta novela Seda de Alessandro Barico, que es hermosa, como les decía, es muy linda, tiene unas frases espectaculares, unas descripciones hermosas. Pero hoy les voy a leer un párrafo que me pareció interesante porque nos muestra a veces ciertas contradicciones del ser humano, cómo podemos ser de contradictorios en ciertas cosas. Pero entonces leámoslo y ya lo discutimos. Valdaviu podía haberse pavoneado recordando que en el resto del mundo no había ningún otro Valdaviu, pero prefirió presentar las cosas tal como eran. Los japoneses se han resignado a vender su seda, pero los huevos, esa es otra historia. Los huevos no los sueltan, y si intentas sacarlos de la isla estás cometiendo un crimen. Los productores de seda de la Valdaviu eran, quien más quien menos, gente de bien, y nunca habrían pensado en infringir ninguna de las leyes de su país. La hipótesis de hacerlo en la otra punta del mundo, sin embargo, les pareció razonablemente sensata. Es que es interesante eso, como si es algo lejano, algo diferente, algo extraño, pues no tiene nada de malo romper las normas en otro sitio, pero si es en mi país donde yo vivo, no, pues eso sí no me parece bien. También ahí está un poco la necesidad. Cuando uno tiene ciertas necesidades, a veces uno puede llegar a doblar un poco la moral o la ética con tal de lograr, porque a veces la necesidad es apremiante y eso es como la gente que juzga a los ladrones o la gente que hace algo. Hay un libro que yo me leí muy chiquito, pues chiquito, de 15 años más o menos, se llama Sicario, de Manuel Vázquez Montalbán, si no estoy mal, y me impactó muchísimo porque no justifico a un sicario, pero lo entiendo por qué puede alguien llegar a hacer eso. El libro casi todo, me estoy llenando del libro, pero igual ese libro también es muy interesante, se lo recomiendo muchísimo. Es un libro que muestra la vida de él como gamín en Bogotá en los años 60 y es impresionante. Es un libro que lo deja uno frío y lo hace uno entender que a veces que uno no puede juzgar tan a la ligera cuando alguien comete un error o cuando alguien es criminal, porque es muy fácil desde una posición cómoda, una posición de privilegio, juzgar a los demás, no justificarlos. Es muy distinto justificar y decir que está bien. No es que esté bien, pero a veces hay que entenderlo, y en este caso me parece que va por ese lado. Ellos antes iban a África, como en el otro párrafo que leí en otro video. Ellos iban a otros sitios y la enfermedad se empezó a extender, empezó a pasar por todo eso, y el único sitio, Japón. De hecho, acá en otro párrafo nos cuentan un poco la historia de Japón. Les voy a leer aprovechando también eso. En aquellos tiempos Japón estaba en efecto en la otra punta del mundo. Era una isla compuesta por islas y durante 200 años había vivido completamente separada del resto de la humanidad, rechazando cualquier contacto con el continente y prohibiendo el acceso a todo extranjero. Eso es algo que ya sabemos de la historia. Y en julio de 1850, acá me corto un pedazo, en julio de 1853 el almirante Matthew C. Perry entró en la bahía de Yokohama con una moderna flota de buques a vapor y entregó a los japoneses un ultimátum en el que auspiciaba la apertura de la isla a los extranjeros. Ese almirante era un almirante estadounidense que les impuso a los japoneses que ya tenían que abrirse al mercado, y nunca antes habían visto los japoneses una embarcación capaz de surcar el mar con el viento en contra. Y eso los obligó a que abrieran los puertos. Entonces, bueno, el caso es que Valdaviu piensa, que no es el protagonista, pero es uno de los protagonistas, que un sitio que ha estado encerrado tanto tiempo, lo más probable es que la enfermedad no haya llegado. Entonces ellos dicen, bueno, allá podemos conseguir los gusanos de seda. Están desesperados, pues claro, tienen que ir allá. Aunque la situación no es tan grave, realmente, de hecho hasta los mismos japoneses los venden y no es algo tan inusual. De hecho él puede regresar, cuenta como las peripecias de yendo y viniendo, y es muy interesante cómo repite en las frases cuando se va y cómo repite de vuelta casi las mismas frases y las mismas palabras, pero es muy interesante y es muy bonito. Bueno, entonces se los vuelvo a recomendar. Bueno, espero les haya gustado este video.